Ok, estamos. Listo, ¿ya estamos al aire? Me parece que sí, ¿verdad? ¿Ya estamos al aire? Sí, ¿Cómo ya están? estamos. Bienvenidos a tu programa Viviendo Conciencia por Educadores de la Conciencia. Como puedes ver en pantalla, hoy es invitado. Hoy tenemos un invitado muy especial, Óscar O'Farrill. Ahorita te lo vamos a presentar porque hoy es lunes 13 de junio. Ya estamos totalmente en vivo. Vamos a dar estos segunditos para que se empiece a conectar la gente. Bienvenidos, como siempre, el lunes en punto de la 1 a un programa más con Educadores de la Conciencia. Listo, ahora sí, dejo de compartir pantalla. Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Mariana Mejía. Está Carla conmigo, está nuestro invitado Óscar, que ahorita le vamos a dar ahora sí que la voz. Pero antes de esto, antes queremos darte esta bienvenida y platicar un poquito sobre el tema del programa de hoy de masculinidad consciente. ¿Por qué? Porque todo el universo está regido por dos fuerzas en constante atracción. El taoísmo habla del yin y del yang, el hinduismo de Shiva y de Shakti. La física habla de que hay un polo positivo y uno negativo. En la naturaleza siempre hay una fuerza que emite y una que recibe. El Tantra habla de una energía femenina y una masculina. Como el yin y el yang, todos tenemos esta mezcla energética. La energía, lo más importante que necesitamos comprender y que queremos compartirles el día de hoy, es que la energía no es el género. Todos los seres humanos somos una mezcla de estas dos fuerzas. En marzo hablamos de lo femenino, por eso se nos hizo tan importante ahora en junio darle este espacio a lo masculino. Hoy te daremos una pieza de la temática de tu energía masculina para que sigas creando tu ser a partir de la perspectiva de nuestro experto que es Oscar de la conciencia humana. Entonces, adelante, Lane, te doy la palabra para que presentes a nuestro invitado, por favor. Sí, buenísimo. Qué bonito poder entender esas dos energías, como bien la explicas, Mar. Pues bueno, tenemos a nuestro súper invitado, un psicólogo de la Universidad Iberoamericana de aquí de México. También tiene su maestría en ciencias, licenciado en psicología cognitiva y del aprendizaje en la Facultad Iberoamericana, en ciencias sociales en Argentina y en la Universidad Autónoma de Madrid, y además es un entusiasta de la vida. Fundador, psicoterapeuta clínico, ponente e investigador principal del ecosistema para el desarrollo humano y los estudios de la conciencia. Ahí también coincidimos. Ha trabajado en fundaciones, proyectos de investigación, diseños curriculares e implementación de metodología, capacitaciones, impartición de cursos, entre muchos otros proyectos, colaborando con la SEP de México, la UNESCO, Coca-Cola, ONGs, Save the Children, etc. Además, tiene sus intereses y proyectos de investigación actuales que incluyen la neurocognición, que son estos estados expandidos de conciencia y el bienestar emocional. Tienen su interés también en entornos de aprendizaje autoorganizados por Sole, y tecnologías de puntas para procesos de enseñanza y aprendizaje sobre diseño curricular formal y no formal. La expresión artística y estados de flujo de la mente, tiene teorías de la mente y el yo y el cerebro y física cuántica. Como vemos, su currículum es amplísimo. Hicimos además un pequeño resumen para poder hacer esta semblanza, pero si quieren saber más sobre su trabajo, vamos a más adelantito en este programa, vamos a compartir su información para que puedan contactarlo, porque de verdad es un hombre muy preparado y nos sentimos muy honradas de tenerlo aquí. Bienvenido, Oscar. Hola, muchísimas gracias, Carlene. Un gusto enorme. Gracias por tu presentación, por tu invitación, y Mariana también por permitirme estar con ustedes en este espacio. Es un verdadero honor poder estar quizá compartiendo un poco de mis experiencias con respecto a justo lo que mencionaba Mariana de las masculinidades, ¿no? De las energías que pues nos atraviesan como humanidad, ¿no? Y pues
pues gracias, déjeme acomodar tantito mi cámara, perdón. Claro Justo que cuando sí, empezamos Oscar. empieza a desacomodar. Bueno, está muy bien. Nos vamos Muchas siempre gracias. aquí integrando. Pues es un honor, como estábamos diciendo, Oscar. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, queremos ir abriendo estas preguntas para conocerte y para que nos platiques sobre el tema de hoy, la masculinidad consciente, la masculinidad sagrada, como lo hemos trabajado también en nuestros talleres Yin y Yang. Pero bueno, platícanos, Oscar, dentro de tu camino de vida, ¿cómo es que llegas a reconocer la importancia de trabajar con la energía masculina? Pues bueno, muchas gracias por la pregunta. Ujú. Ha sido un camino, francamente ha sido un camino que esto no es solamente un trabajo de un momento, de un tiempo, ¿no? Pues gracias, pues lo que comentaron un poco desde la perspectiva, desde la psicología, me he enfocado muchos años en estudiar cómo se configura la mente, ¿no? La conciencia en general. Ha sido una pasión de las más grandes que he tenido hasta ahora y seguramente no se me va a quitar. Entonces, mucho de lo que he trabajado es cómo podemos entender la configuración no solamente de la mente, sino también de la sexualidad, ¿no? Desde diferentes ámbitos. Como bien lo mencionaba Mariana, pues la gran mayoría de culturas ancestrales que han habitado este planeta nos hablan de esta dualidad energética, pues, de esta como movimiento dinámico entre diferentes fuerzas, ¿no? Que nos generan a la humanidad al menos, y pues también en la naturaleza en lo general, pues hasta estilos y tipos de comportamiento, patrones de conducta, formas de pensar y de ver la vida, ¿no? Todos estos paradigmas y creencias que nos circundan a través del crecimiento y del desarrollo, por diferentes dispositivos, la escuela, la familia, ¿no? Cómo se traduce todas estas prácticas culturales a través de estos dispositivos pues inherentes a la sociedad, ¿no? La familia, la escuela, los clubes, no sé, los grupos sociales, ¿no? Y que nos vamos desarrollando poco a poco en eso, ¿no? Por esa parte de a nivel como muy teórico me ha sido exquisito analizar cómo yo al menos me he desarrollado a través de mi masculinidad o de las diversas maneras en las que yo he ejecutado mi masculinidad, porque también pues a la vez de estudiar y ser casi un geek y un nerd de la mente y de la conciencia, pues también me he podido desarrollar en ámbitos en donde son, pues con honestidad, los cuales son en el hombre al menos, voy a hablar por mí, al respecto de los hombres, que pues ambientes y entornos que son altamente competitivos y hasta físicamente competitivos, ¿no? He estado afortunadamente, he tenido la posibilidad de representar a México en 2 deportes diferentes. He jugado más de 13 mundiales, he jugado centroamericanos, panamericanos, un sinfín de torneos en 2 disciplinas específicamente que pueden llegarse a considerar ya sea agresivas o violentas, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, jugué hockey sobre hielo durante más de casi 15 años y luego jugué rugby. Y en ambas categorías, pues experimenté los más altos niveles de competición en México y en muchas otras partes del mundo, ¿no? Eso también me llevó a experimentar esta masculinidad desde la violencia también a veces, desde la corporalidad, desde la fisicalidad, desde el poder, que ese es el tema, uno de los temas más específicos que vamos a decantar, ¿no? La Justo, fuerza. exacto, justo eso te iba a decir que estaría padre, ¿no? O sea, así que vamos por orden, pero estaría muy padre que sí decantáramos esa parte de masculinidad que tal vez le podemos llamar inconsciente y la masculinidad consciente, ¿no? Porque sí, bien decía Carla, ¿no? Que a veces la masculinidad se ve como esta parte violenta y no tiene nada que ver, pero ahorita le Así entramos a es. este tema. Es justo eso, ¿no? Como, pues yo al haber experimentado tanto la agresividad y violencia de la masculinidad extrema en sus expresiones, pues sí, físicas, corporales, instintivas en muchos casos, porque también tenemos que hablar desde esa parte neurobiológica de cada uno de la sexualidad y del género, de la sexualidad, del género y de la preferencia sexual, y etcétera, ¿no? Que no es lo mismo, que muchas veces no entendemos a nivel individual y también social y colectivo, que no son lo mismo.
Igual que no es lo mismo una masculinidad que es ejecutada con violencia, que es lo que ahorita se le puede denominar masculinidad tóxica, ¿no? O que es ejecutada mediante la demostración del poder, lo que dicen así los machos alfa, entre comillas, ¿no? Todas estas roles y posicionamientos del poder del hombre, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea como muchas otras de las demostraciones de violencia, que no solo depende de hombres y mujeres, es algo que se observa en la naturaleza por doquier. Sin embargo, nuestra supuesta conciencia y cognición como seres humanos, pues debería de llevarnos un poquito más a la comprensión de que siendo hombre, siendo mujer, no importa el género, no importa el sexo, la ejecución de la violencia es lo que está generando el conflicto. Y lo queramos o no, como hombres, históricamente hemos tenido el poder y la ejecución de la violencia en la sociedad. O sea, yo no quiero mucho. Tenemos, por ejemplo, luego lo platicamos, ¿no? Los talleres y los círculos de masculinidades, ¿no? Y uno de las personas, colaboradores míos, Iscar, un amigo y colega, y Fernando, pues muchas veces decimos, tampoco queremos eh, tirarle a los hombres todo el tiempo, ¿sabes? Ni como hombres, y yo creo que como sociedad tampoco, ¿no? No, tampoco es llegar y decir, no, ustedes tampoco, no, ustedes no valen, ustedes no pueden hacer eso, no. Tampoco es eso, sino también aceptar lo que hemos estado haciendo como sexo y como género durante milenios y simplemente darnos cuenta que eso genera un patrón de conducta social que es lo que podríamos empezar a considerar conciencia, ¿no? Al menos, o sea, describir la conciencia es bien complejo y yo podría aventurarme a decir que no hay una persona que pueda decirte con certeza qué significa, ¿no? Ni siquiera la Academia de la Lengua podría describirlo con certeza, ¿no? Entonces, hablar de conciencia es muy difícil. ¿Qué es ser un hombre o cómo es ejecutar la masculinidad consciente? ¿No? Exacto. Que eso sería más bien una masculinidad desde una perspectiva, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas características que yo concibo al respecto, ¿no? Desde una característica de ellas más importante es, por ejemplo, la empatía, ¿no? Comprender tanto los procesos sociohistóricos que hemos llevado a cabo en la humanidad como quienes hemos ejecutado mayoritariamente violencia física, emocional, patrimonial, psicológica, etcétera, ¿no? Desde su lado y tener que aceptarlo como hombre, género y sociedad. Desde ese punto de vista, lo primero que tenemos que entender es no tenemos cómo defendernos del daño que hemos causado, ¿saben? No tenemos forma, ¿no? Desde Pero ahí, bueno, como hombre, como esta parte de masculina o como sociedad. ambas, me parece que es infranqueablemente inseparable. Ok. Eh, la sociedad, o sea, el machismo, por ejemplo, se ha platicado mucho desde que pues se generan las perspectivas de los feminismos. Yo en lo particular no considero que hay uno, creo que hay muchas perspectivas al respecto. Y por lo tanto también pues, se ha hablado de cómo el rol de las energías femeninas y las energías masculinas en esa dinámica caen en esta situación de víctima-victimario regularmente, ¿no? Y se van cambiando y modificando, ¿no? Entonces, creo que eso es una cuestión social que también necesitamos nombrar, ¿no? Estamos jugando en esta dinámica, quizá en la era pasada, tal vez ahorita vaya a cambiar, en donde ya necesitamos empoderarnos verdaderamente de nuestros procesos, tanto hombres como mujeres. No quitarle el poder a nadie más, no necesitamos seguir quitando el poder a nadie más. Mejor nos hacemos conscientes de nuestro poderío. Al hombre y a la figura masculina y a la energía masculina se le dotan de muchas características que podríamos nombrar como ventajas y muchas otras que pueden ser denominadas como desventajas y viceversa en la mujer. En la mujer también. Ese rol dinámico del yin y el yang, para mí, el yin y el yang no es una estructura, bueno, no solo para mí, pero no es una estructura estática. El yin y el yang es un círculo movible que además es dinámico, multidimensional. Lo mismo sucede con la sacralidad en todo caso de las energías masculinas y femeninas. No implica solamente que yo por tener un pene, ¿no? Ustedes por tener una vagina, ya quiere decir que forzosamente tenemos que cumplir estereotipos y roles de género, que ese es el problema a nivel social.
Justo, y qué Ya, padre poder estar platicando esto para poder distinguir que justo no estamos hablando que el masculino es a los que tienen pene y el femenino es a los que tienen vagina, ¿no? así Queremos es. aquí es justamente ir esclareciéndonos y al tú estarnos platicando de cómo ha sido tu trayectoria, de haber vivido estos dos deportes con tanta competencia, con toda la, o sea, la testosterona que a lo mejor sí se A tope. eleva altamente en estos deportes, pero nos comentan por aquí en Facebook, Adán Rodríguez, un beso, y nos dice, se pone buena la carrilla en los deportes de contacto y coincido que a veces no es tan sano el ambiente. Y justo lo que queremos empezar a poner aquí, a plantear aquí, es saber qué es una energía masculina sana y cuál es la energía masculina tóxica, ¿sí? Para poder entonces distinguir y decir, yo sigo siendo un hombre con una masculinidad asertiva, consciente, y yo sigo siendo una mujer con una masculinidad consciente y asertiva, ¿sí? Habemos mujeres que sí tenemos una energía más masculina, ya también hay hombres que tienen una energía femenina más desarrollada. Esto no nos hace ni marimachas, ni tampoco homosexuales a las personas, a los hombres que conectan más con un femenino, pero es cómo utilizamos estas energías. Y queremos hacer aquí de esta primera distinción para que tú te vayas, tú público que nos estás escuchando, para que tú vayas reconociendo en ti qué es aquello que tienes que modificar, sanar, porque un poco lo que decías, Oscar, es que cómo resarcimos los daños. Pues yo creo que un poco de resarcir el pasado es hacer consciente justamente todo aquello que ha sido inconsciente, porque si no vamos a seguir repitiendo la historia. Entonces vamos a seguir atacando, juzgando, criticando, minimizando, etcétera. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta y entonces el pasado sigue siendo nuestro presente, ¿no? Y entonces queremos hoy cobrar conciencia de nuestro presente, entendiendo nuestro pasado, entendiendo lo que hemos vivido hoy, etcétera, para que sea un futuro mucho más esperanzador en el sentido de un equilibrio y un crecimiento como humanidad. Así es. Sí, concuerdo totalmente, por ejemplo, lo que mencionas y que tiene que ver en psicología con los estereotipos y roles, ¿no? Como estas características que pueden adjudicarse a las energías masculinas y femeninas, que ciertamente, pues, para mi punto de vista, que tal vez para hablar acerca de cómo no resarcir el pasado, no podemos, ¿no? Ni histórico ni actual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo transportamos? Yo tengo esta perspectiva con cualquiera de las dos energías, porque son igualmente poderosas. La energía masculina es igualmente poderosa que la energía femenina. O sea, y yo lo siento en mí. También por el otro lado, o sea, mi carrera de psicología tiende a ser muy femenina, ¿no? La realidad es que en los salones de psicología que yo tenía era dentro de los 3 únicos personas que se consideraban hombres, ¿no? Y el resto eran mujeres, ¿no? Y entonces también esto tiene que ver con los estereotipos y los roles, ¿no? Para mí mi lado femenino aflora gustosamente desde la creatividad, desde la música, desde el arte, desde la concepción, ¿no? Que eso es la belleza de la sacralidad de la energía femenina, cómo crea vida, o sea, y no solamente literal, que es la más increíble, pero también que son creadoras de realidades, ¿no? Nosotros los hombres a veces también, pues dentro de nuestros estereotipos está la productividad y la producción, ¿no? La casa, por ejemplo, que llevamos milenios teóricamente saliendo a cazar, ¿no? Este, para eso quiero citar a Silvio Rodríguez, genio, que tiene una canción bellísima que se llama Eva, ¿no? Que justamente habla diciendo que Eva dejó de ser costilla, ¿no? Eva sale a cazar en celo, dice Silvio, ¿no? Eva sale y se empodera, ¿no? La mujer sale y se empodera y es este momento en donde también creo, y no es por hablar mala onda, pero también las mujeres saben su poder y también lo han utilizado durante muchísimo tiempo y muchísimas épocas. No solo los hombres lo hemos usado. Las mujeres El matriarcado, ¿no? saben perfecto lo fuertes que son, La ¿no? manipulación en el matriarcado, por supuesto. Exacto, y en México como que tenemos este patriarcado, matriarcado, ¿no?
el hombre es el macho y el que tal, pero la mujer es la que tiene los pantalones en la casa. Eso es lo que se dice Exacto. acá, ¿no? Entonces eso es una belleza contradictoria de tantas contradicciones hermosas de México, ¿no? Entonces tenemos esta suerte de dinámica que no se repite en muchas otras culturas, pero pues también en otras culturas, en europeas, ya están muchos más avanzados que nosotros en cuestiones de género y de sexualidad, o sea, y en Estados Unidos, en Argentina, que es otra de las experiencias bellísimas. Allá los feminismos son una belleza, cómo salen a las calles todo el tiempo, ¿no? Cómo se protestan. Allá es donde empecé a vivir los círculos de hombres y de mujeres, ¿no? Y cómo podíamos establecer un diálogo, ¿no? Por Dios, establezcamos un diálogo. Y dentro de los puntos importantes, por ejemplo, ¿no? Que lo mencionaba esta persona, se me olvidó, Adán, ¿no? ¿Cómo se llama el, Sí, Adán Rodríguez, que nos el que escribió escribió también. Adán? Sí, en los deportes de contacto se suelen utilizar muchísimas estrategias para ejercer el poder. Regresamos a lo mismo, ¿no? Ya que si lloras, eres niña o eres homosexual, ya que si no haces esto, eres tal, ¿no? Ya, no, hombre, la dinámica dentro de los deportes y deportes de contacto específicamente entre hombres es una locura, una locura. Fui partícipe, total partícipe. Estaba hasta adentro burlándome en ocasiones de la gente, de los otros hombres que no podían pegar duro, burlándome, ay, ¿cómo no puedes hacer esto? ¿Sabes? También fui partícipe. Y eso es el tema, ¿no? También entre hombres ejercemos estas dinámicas de poder y creo que también tiene que terminar, ¿no? Si no terminamos entre hombres aminorándonos, vamos a tener que hacerlo contra las próximas personas que tenemos al lado. Es que tú hace ratito dijiste una palabra que se me hizo muy interesante, la dejé pasar, pero la quiero retomar. Tú hablaste de esta masculinidad consciente y hablaste de la aceptación. Creo que ahorita, ¿no? Lo que estás ahorita mencionando de que también, sí, te dejaste llevar por una sociedad, por condicionamientos, por testosterona, por lo que sea. Pero me parece que la palabra aceptación podría distinguir entre esta masculinidad consciente y esta masculinidad tóxica, ¿no? O sea, primero Claro, como aceptarme que soy para entonces poder integrarme, porque si no me conozco y no me acepto, va a estar muy difícil poder integrar estas dos partes. claro, y a su vez con mi feminidad. O sea, ¿por qué son las burlas entre hombres? Generalmente hay, eres un tal, eres homosexual, eres tal, eres niña, ¿qué? O sea, es constantemente estar tratando de menospreciar a otra persona refiriéndote a la preferencia sexual o al género o al sexo de algo más. Es puro, la verdad, no lo podemos decir de otra forma, es puro dolor interno. Son puras huellas internas del hombre que necesita demostrar su fuerza de cualquier manera, ya sea haciendo daño física o mental o emocionalmente. La verdad, todas estas bullings que le llaman ahora, ¿no? Todas estas faltas de respeto que se ocasionan y que normalizamos, ¿no? Normalizamos como sociedad, entre hombres y mujeres. El machismo está súper normalizado, ¿no? Hay muchas mujeres que hasta les conviene también, ¿no? Y los hombres, que se diga, ¿no? Están ganando todos los privilegios. Entonces tenemos que aceptar primero que hemos estado viviendo en una serie de privilegios. Hemos sido también víctimas. No quiero victimizarnos ni victimizarme, pero también hemos vivido esta sociedad y esta dinámica cultural en donde el más fuerte es el que gana, ¿no? En donde el que más tiene mujeres es el que gana, en donde el poder más grande que utilizan en nuestra contra es la sexualidad y el deseo. Nos venden sexo y deseo desde antes de nacer. Nos venden O esta, desde que somos niños. desde que somos niños, nos venden sexo y deseo, todo el tiempo. Y además no nos venden el sexo y el deseo más saludable. Nos venden un sexo y deseo en el cual, por ejemplo, la pornografía, con lo más usual, 99.9% de la pornografía que los niños y las niñas las ven desde los 14 años o menos, pues está fundamentado en violencia, en sexo que no es totalmente real, en el que la mayoría tiene que ver con sometimiento, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las preferencias y de la sexualidad de la gente. Cualquier tipo de filia, ¿no? Que quieran, bienvenida, mientras que sea consensuada y
bajo del margen del respeto y derechos humanos. De ahí en fuera, pues cada quien, si quieres ser sadomasoquista, si quieres ser lo que tú, adelante, pero consenso. Sin embargo, pues hemos estado creciendo en esta vida donde nos han vendido la sexualidad también hegemónicamente como estatuto de poder, como estatuto social, como estatuto de ser mejor y más, ¿no? Y eso especialmente a los hombres, porque no podemos dejar de observar esa disparidad también de la ejecución de la sexualidad de las mujeres. Un hombre es un wow, un padrote, si tiene sexo con muchas mujeres, y una mujer es prostituta si tiene muchos hombres. Y mis respetos para las personas que son servidoras sexuales, la verdad. No tiene nada que ver. Exacto, Son otro tema. igual o más valores que cualquiera vecino que tengamos ustedes y nosotros, ¿no? Entonces, no es eso, simplemente es cómo desde el hombre tenemos que emprender. Primero, oye, tengo algo de responsabilidad tengo en que continúe estas ejecuciones de violencia y de tratar de demostrar el poder. Después tengo que comprender que, quiera o no, lo llame energía femenina masculina, sagrado femenino, sagrado masculino, le llame como le llame, tenemos dos energías y también, por ejemplo, nuestro amigo Freud decía Eros y Tánatos, que tiene que ver con la misma ideología. Son estas energías psíquicas que tenemos internamente, que son parte de un instinto y un deseo de la sexualidad. Y que todas estas estructuras sociales nos han impuesto diferentes cosas que no sé cuáles sean las mejores. Depende de la ética y de la moral de la época, ¿no? Eh, pero creo que ya en esta época necesitamos entender, como lo dijo Carlin hace rato, ver hacia atrás, ver cómo se ha ejecutado la sexualidad y cómo está mal que la sigamos ejecutando de una manera violenta, agresiva, en donde necesitamos demostrar posicionamientos de poder, ¿no? No es necesario. Y de ahí derivan los piropos y de ahí derivan los que llaman micromachismos, ¿no? El acoso laboral, perdón, pero la gran mayoría de acoso que sucede en el mundo es de hombres a mujeres. O sea, tengo muchos amigos que han sido amigos, ¿no? Que, pues nada, su cabeza machita, pues ni modo, que digo yo, ¿no? Pero dicen, ay, pero es que las mujeres también hacen esto y lo otro. Pues sí, pero ve las estadísticas, cuate, Sí, ¿no? exacto, exacto. Yo creo que justo, ¿no? O sea, como bien lo decimos, tanto hombres como mujeres lo pueden vivir y sí, vivimos en una sociedad donde se ve mejor, y pongo comillas, todo esto que estás diciendo en un hombre que en una mujer. Yo creo que hasta en mismos hombres, si un hombre, ¿no? Como esto que acabamos de ver a nivel mundial del juicio de Johnny Depp, que él ahí era el hombre que recibía el acoso y el abuso, ¿no? También Entonces, pasa. claro, claro, y eso empieza también a cambiar esta idea de género. Pero entonces ahorita se me hace muy importante preguntarte, este, ¿por qué, o sea, por qué es tan importante? O sea, lo estamos medio tocando, pero me gustaría que me lo dijeras como con cosas más específicas. ¿Por qué es tan importante este trabajo de la energía masculina, ya seas hombre o mujer? ¿Por qué es tan importante yo trabajar con mi Ujú, energía masculina? claro. Pues tengo varias respuestas que en sí podría resumir en una palabra que es la integración, ¿no? Si no tenemos esa integración como persona, ¿no? Esta capacidad de comprender, aceptar y valorar, ¿no? Porque también ya el siguiente paso no solo es aceptar, ahora valóralo, ahora valora tu energía masculina dentro de ti. Ahora aprende y después aprende a utilizarla de una manera que no sea violenta, que no afecte a otras personas en medida de lo posible, ¿no? Entonces tenemos esta suerte de pasos, ok, ya lo acepté, luego empiezo a pues, visualizarlo en mí, después lo puedo modificar poquito y ya después agarro el valor y la fortaleza de esa, tanto la masculino como lo femenino, para lo que yo quiera. Imagínense si yo logro aceptar toda mi capacidad femenina de creación. ¿Qué podría lograr? O si podría utilizar toda esta fuerza e ímpetu que también se le puede pues adjudicar a los hombres, en combinación con mi creatividad, ¿no? El potencial del ser es gigantesco. Entonces, si un hombre no acepta no me quitémosle el nombre de feminidad, sino sus emociones, bajémoslo a lo más simple y sencillo para no hablar de feminidad. Si un hombre no acepta su tristeza,
y su depresión y su dolor de una manera saludable, esa tristeza, esa depresión y ese dolor va a salir por otro lado, ¿no? Ya sea por una proyección, ya sea una compensación, ya sea cantidad de mecanismos de defensa que ya nos describieron los psicólogos, que dicen, si yo no acepto esto y si yo no lo trabajo conmigo, yo no trabajo mi dolor, se lo voy a terminar aventando a alguien más. Y Si yo justo no por me... eso, Ajá, perdón. que justo por eso hacemos esta sobrecompensación, ¿no? De discriminar al otro. Si yo no trabajo con esta integración y no percibo mi femenino, no integro esta fuerza, esta energía, seamos hombres o seamos mujeres, evidentemente voy a llevar a sobrecompensar el masculino. ¿Por qué? Porque recuerda que si tú no estás trabajando tu energía femenina en conciencia, inmediatamente vas a conectar con tu masculino inconsciente o herido. ¿Sí? Entonces, trabajas uno e inmediatamente se trabaja el otro. Pero es lo que queremos ir viendo, ¿no? Que es lo que decías, oye, ¿por qué se dan todas estas, ¿cómo se llama? El uso de violencia, etcétera? Porque hay una sobrecompensación de lo que no hemos sanado de lo femenino. ¿No? Y me encantó esta parte que decías de cómo el hombre pues se va a demostrar su fuerza con la violencia o incluso también en el uso extenso de la pornografía o con muchísimas parejas y desde ahí tener su valor. Yo creo que es muy importante también reconocer que dentro de la energía masculina que es mucho más dadora, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el hombre que pues, es capaz de poder procrear con varias parejas, ¿no? Pero no porque tengas eso significa que lo vas a utilizar, ya tienes esto ahora, ¿cómo lo utilizas inteligentemente? Entonces, si tú estás conectado, si eres hombre y estás conectado con tu masculino herido, evidentemente te vas a querer validar a través de la pornografía o a través de N mujeres, lo cual no se juzga, cada quien decide cuántas parejas tener, pero viviéndolo en conciencia, ¿no? Claro, de Entonces, salud. yo creo con la salud, ¿no? Evidentemente cuidándose y cuidando a los demás. Pero justo, ¿no? Yo creo que esto es bien importante de saber que hay cosas que, por ejemplo, en semiología decimos que hay una neutralidad. Oye, ¿el orden es bueno o es malo? Oye, ¿la sexualidad es buena o es mala? La sexualidad es sexualidad. Dependiendo en dónde estés parado, es como vas a utilizar esa herramienta como es la sexualidad. Si tú estás parado en tu masculino herido, ¿sí? Pues evidentemente vas a utilizar la sexualidad a desproporción, ¿sí? Pero si tú estás trabajando tu masculino consciente, evidentemente la sexualidad la vas a poder trabajar con una perspectiva mucho más sagrada, mucho más consciente, ¿no? Claro. Entonces, qué padre que nos estés compartiendo esto. Estoy tomando aquí notitas para poder ir viendo cuáles son estas características de un masculino consciente, ¿sí? En hombres o mujeres. O sea, si yo soy una mujer que tengo mucho más desarrollada mi energía masculina, ¿con qué elementos puedo conectar? Decías el emprender o el ímpetu, que me parecen que son dos características del masculino. ¿Qué otras características nos puedes decir de un masculino herido o inconsciente o disfuncional? ¿Y qué características de un masculino sagrado, consciente, nos podrías ir diciendo? Wow, es una gran pregunta. Primero tengo que decir que concuerdo del masculino herido generalmente atraviesa por un crecimiento y todos sus sistemas, sus esquemas mentales, todas sus creencias, todas sus perspectivas atraviesan un filtro que es el trauma, ¿no? Bueno, lamentablemente, hablando del hombre, ¿no? El trauma, literal, hay miles de millones de traumas. Si pudiéramos contar los traumas que cada quien tenemos, no acabamos, ¿no? Justamente es, pues, ¿qué hacemos con ellos, ¿no? Cuando un hombre en lo particular no trabaja esta unificación e integración del masculino y lo femenino, como bien lo dices, tiende a sobrecompensar con, por ejemplo, pues ya lo hemos hablado, la violencia, el abuso, eh, puede ser pues también con pues, la búsqueda constante del posicionamiento del poder ante las otras personas, no solamente mujeres, ¿no? Eh, pues eso creo que son las básicas y generales, ¿no? De ahí se derivan todas las demás, para mi punto de vista, ¿no? Desde ese trauma, ya sea por ausencia, por abuso, porque la gran mayoría, ya he platicado mucho en nuestros círculos de masculinos,
encontramos que la gran mayoría de los masculinos también han sufrido violencia física generalmente por el padre, por lo general el padre, ¿no? Entonces hay que sanar muchísimas huellas paternas, desde también ese vínculo primario masculino es quien supuestamente nos tenía que cuidar y a su vez nos violentó físicamente, dándonos esta dualidad de la seguridad, entre que sí te cuido, pero también te pego, ¿no? Que es como Exacto. hemos Te crecido muchos amo, ¿no? hombres. Te amo y te debo de cuidar y proteger, pero también te doy tus golpes más fuertes de vida. Claro. Y digo de vida, porque a veces no son físicos, pero sí son los golpes más. Exacto, y no tienen que ser golpes físicos, justo como dices, pueden ser emocionales, pueden ser psicológicos, pueden ser muchísimos tipos de abuso que hay en la infancia, no solo los hombres, pero en el caso de los hombres, y por qué crecemos también con esta tendencia a la violencia, con ese ímpetu, porque por ejemplo, otro de los estereotipos que se le puede adjudicar a un hombre que no hemos trabajado tanto con la masculinidad es el enojo, la tendencia a cómo demostramos el enojo, ¿no? Usualmente, pues el enojo que demuestran los hombres que tenemos más problemas en la masculinidad, pues es, pues gritos, pues, ¿sabes? Reacciones instintivas, instantáneas que están enfocadas a eso. Y pues también, de lo contrario de los estereotipos con la mujer, pues es el llanto y es el drama, entre comillas, ¿no? O la parte más reactividad emocional, ¿no? Como que esos dos lados también siempre se están jugando entre el diálogo de la energía masculina y femenina, ¿no? Entonces, regresando ahora para ver el tema de la masculinidad consciente, al principio yo decía empatía, aceptación, ¿no? De mi dolor, porque muchas veces los hombres confundimos el dolor y el enojo, ¿no? Y no sabemos identificar entre el enojo y la tristeza. Entonces, todos esos conglomerados que nos hacen sentir de manera, entre comillas, negativa, hablando también de las emociones no son positivas ni negativas, solo son contextuales, pero bueno, hablando de esta generalidad de la emocionalidad a través del enojo que los hombres no solemos aprender a manejar y a mí me gustaría en cualquiera de los dos casos, tanto la feminidad como masculinidad, aprender a gestionar y a dirigir, a redirigir, ¿no? Cualquiera de los dos, sin importar género y sexo. Cualquier persona humana debería de saber que gestionar sus emociones le va a ser útil en la vida. Siendo hombre, siendo mujer, siendo energía masculina y femenina, porque la energía masculina es mucho como, pues ese estereotipo, ¿no? De ímpetu, de fuerza, de aventarse, pues, de ir a cazar, de ir a proveer, ¿no? Y la femenina puede ser mucho de este cuidado, del crecimiento, en inglés el nurturing, ¿no? Que es esta, pues apapacho, ¿no? Generalmente se le adjudica a la mujer, ¿no? El cuidado, ¿no? Pues imagínate si el hombre también logra entender que también es esa figura de cuidado emocional y de contención emocional, y no solamente esa figura de, por ejemplo, según Freud también y muchos otros de estos, la figura masculina establecía los límites en los 1900, ¿no? Hablando contextual. Entonces también era esa figura en donde generaba el super yo, que es esta estructura en donde están todas las limitaciones sociales impuestas. En la modernidad, bueno, ahorita ya me gusta mucho más la corriente de la cognición, neurocognición social, que es cómo se instauran e introyectan los patrones de conducta y de comportamientos sociales en el individuo y cómo se continúan desarrollando. Entonces, para mi punto de vista, pues esta dualidad puede llegar a comprender, también lo hablan mucho en el cerebro, ¿no? La mente creativa o la mente racional, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Que la Claro, neurociencia eso actual ya está jugando otras cosas, ¿no? nos faltó meterlo, ¿no? En la introducción, por ejemplo, no hablábamos del yin yang, de la energía, pero tiene Exacto. toda la razón. También hablamos de los dos hemisferios, que uno se ha marcado más femenino, si lo quieres llamar, y más masculino. Y Exacto. todos tenemos los dos. Los Quisiera hacer, dos. perdón, que te quiero hacer una pregunta de Facebook, ¿no? Patti de la Rosa comenta, la violencia del padre puede haber sido verbal y emocional. Esto es algo que mencionaste, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí nos podemos ver a los tipos de violencia que hay en lo general en la sociedad,
que ya hay más de 8 o 10 tipos de violencia que podemos ejercer, ¿no? Física, y por ahí igual les puedo mostrar, no sé si conozcan o tengan por ahí el violentómetro, ahorita lo busco, ¿no? Que también me encantaría que lo compartamos ahorita, siempre que tengo una oportunidad al respecto, pues me gusta compartir qué es un violentómetro, que muchas veces para también tener objetividad, si se pudiese, en los tipos y en los grados de violencia. No es lo mismo un chantaje emocional, que es violencia, ¿no? A una violación, un asesinato o un feminicidio. No es lo mismo, ¿no? Y Entonces, hay niveles. ¿Qué es en lo que lo buscas? Te pregunto, te hago otra pregunta que nos hacen aquí en Facebook, Eduardo Alcántara. Te saludamos con mucho cariño, Eduardo. Y dice, ¿cómo templar el carácter desde la energía masculina sin caer en los estereotipos actuales? O sea, ¿cómo templar el carácter desde la energía masculina? wow, qué gran pregunta. Gracias por esa pregunta tan grande. Me encantaría para ir romper esa pregunta en dos. Primero templanza y después carácter, ¿no? ¿Qué significa cualquiera de las dos? Porque si no va a ser difícil meternos en significados, ¿no? Para mi punto de vista, sin ver el diccionario, que la verdad creo que es una gran habilidad de tener como ser humano la templanza, ¿no? Es esa capacidad de poder estar ecuánime a pesar de los estímulos externos, ya sean positivos o negativos, ¿no? Muchas veces la templanza se utiliza principalmente para cuando tenemos estímulos negativos, el poder disminuir nuestra reacción ante el estímulo, ¿no? A nivel comportamental, ¿no? Esa es por una parte la templanza, para no meternos en muchos rollos, ¿no? Y luego el carácter, pues bueno, el carácter me parece que también ha sido un debate muy grande desde Aristóteles y antes hasta ahora, ¿no? Pero básicamente, pues quizá pudiera considerarse como carácter estos rasgos principales de personalidad, ya sea que sean innatos o desarrollados, ¿no? Como que estos rasgos de maneras o estructuras generales de comportarse, ¿no? Ya no es tanto mental, sino el carácter tiene que ver con este pasaje de lo que le llamo de la mente al músculo, de la mente al comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas tienen un carácter colérico, por ejemplo, ¿no? Que son caracteres que tienden al enojo o a la molestia, que curiosamente muchas de esas personas sufren de colitis, gastritis y muchas de estas itis, ¿no? Entonces, podemos hablar de muchos, el carácter melancólico, que tiene la tendencia hacia un tipo más, pues sí, que se tira más hacia la emocionalidad, ¿no? En fin. Entonces, primero, identifica qué tipo de carácter tienes primordialmente, porque no solamente tenemos uno, sino más bien tenemos diversos en momentos y situaciones sociales, pero pues tenemos uno primordial, ¿no? Eso sería para mí el primer paso. Identifica si tú tienes un carácter colérico o si tienes un carácter que tiende al enojo, ¿no? Primero entenderlo, saber qué significa, qué cosas te hacen enojar, qué cosas te hacen molestar, cuáles son de los estímulos internos y externos que nos hacen como reaccionar inmediata e intempestivamente, ¿no? Lo que yo considero una reacción inmediata, como por ejemplo un enojo, puede llegar a tomar 300 milésimas de segundo en que tú estés tranquila o tranquilo a que de repente te enojes. Es así, 300 milésimas de segundo en que tu estado emocional, neuronal, biológico, fisiológico, porque se siente el enojo, se siente cuando empiezas a respirar, se siente cuando te empieza el corazón a latir, cuando te empiezas tus músculos se empiezan a contraer, porque tu sistema de alerta, esa estructura inicial de nuestro cerebro, que está en el cerebro reptiliano, la estructura más antigua del desarrollo neuronal de nuestro cerebro, que está especialmente enfocada en que no te mueras, ¿sabes? En sobrevivir, ese sistema, cada vez que tenemos un estímulo externo que nos hace enojar, ese sistema se enciende y dice, peligro, hay algo que no me gusta. Y por lo general reaccionamos de tres maneras o dentro del gradiente de esas tres maneras. O atacamos, o nos hacemos los muertos, o corremos. Cualquiera de esas tres, ¿no? Y para cada cosa tenemos una función diferente y modos. Y hay veces que queremos correr y nos paralizamos. Hay veces que queremos no gritar y gritamos, ¿no? Entonces es ese pasaje de 300 milésimas de segundo en donde tu carácter debe de ser
consciente de sí mismo, qué cosas te hacen molestar, cómo te hacen molestar, qué empiezas a sentir fisiológicamente, literalmente, cuáles son los síntomas de tu enojo, ¿de acuerdo? Eso es el primer paso, ¿no? Y el segundo, maneja esos síntomas. Recupera la respiración en su normalidad, trata de recuperar los latidos naturales, normales, ¿no? Y empieza yo le llamo de construir, ¿no? El enojo. Empieza a entender ese enojo y empieza a romperlo en partes hasta su parte más básica. ¿De dónde surge? ¿Te está hiriendo porque te estás sintiendo menos? ¿Te está menospreciando? ¿Qué te está hiriendo? ¿En dónde duele? Y en vez de enojarte con la otra persona, trabaja lo que te está doliendo, ¿no? Ya que bajas tus niveles fisiológicos, tu corazón, tus latidos, tu respiración, tu temperatura, porque cuando nos enojamos tendemos a levantar nuestra temperatura corporal, ¿no? Pues controla primero tus síntomas iniciales del enojo, después de entender el carácter. Y ya la siguiente yo te diría, crea estrategias, ¿no? Mentales, comportamentales, conductuales, que cuando te enojes puedas utilizar para no sacar ese enojo de manera violenta hacia la persona con la que te estás enojando, ¿no? Y poder redireccionarlo adecuadamente hacia alguna otra actividad que te pueda ser más útil, ¿no? Ya después podemos hablar de estrategias de manejo no violento de conflictos, que también ese es un tema que tenemos que tratar como hombres y mujeres, cómo solucionar conflictos de manera no violenta, por ejemplo, ¿no? ¿Todo esto es información que manejas en tu círculo de hombres? Me genera curiosidad cuando hablas de que empezaste a trabajar con círculos de hombres, círculos de mujeres, y hablas como de estas estrategias y de manejo de conflictos, de contactar con tu energía masculina. Sí, ¿Todo esto lo hablas sí, en sí, sí. tus... Todo esto, estereotipos, comunicación no violenta, por ejemplo, que es un tema importantísimo, cómo generamos comunicación no violenta, resolución pacífica de conflictos, hablamos de cómo deconstruir o reconstruir todos los estereotipos, paradigmas, prácticas, comportamientos y concepciones de lo que significa para cada quien ser hombre o energías masculinas, porque a mí en los círculos que tenemos, no, pues, pues si alguien se identifica como hombre, pues está bien, bienvenido, ¿no? La verdad. Entonces, justo eso. Y después, pues también es esa parte bellísima de que hay mujeres en nuestra comunidad que también, que ellas son las que lideran los círculos de mujeres y las actividades que tienen que ver con la conciencia femenina. Y de vez en cuando nos reunimos, establecemos diálogos, ¿sabes? Organizamos eventos en conjunto, hacemos nada, un montón de cosas, ceremonias de cacao para el sagrado femenino, más femenino y masculino, retiros. Y pues especialmente en los de hombres, pues sí hablamos de muchas de estas cosas, ¿no? Y cómo, inclusive de cómo te lleva, el círculo pasado fue cómo solucionamos conflictos entre hombres, por ejemplo, ¿no? Es un Wow, tema. poderse espejear entre hombres que están buscando este crecimiento, justamente es empoderarte. No podemos crecer si sometemos al otro, ¿no? Entonces yo creo que esto Así que tú es. estás haciendo está, pues poniendo tu granito de luz a la humanidad. Y queremos compartir tus datos para que la gente que tenga interés en estos círculos de hombre o en tus talleres o en cualquier cosa que tengas que ofrecer, pues puedan contactarte. Aquí está sus datos, Oscar O'Farrill. Ajá, tienes 2 Instagram, ahí está el arroba, y después, bueno, puedes contactarlo en las diferentes plataformas que estamos poniendo allí para que tengas más información sobre lo que Oscar hace, contáctalo, empodérate, si sabes que al primo del hijo del vecino también lo necesita, pásale el dato, ¿no? Estaría increíble, pero justo es entender esto y me encanta todo lo que estás platicando, Oscar, y lo que he estado tomando notas para poder profundizar más en lo que es el masculino no sano o el masculino herido, es justamente cuando devaluamos a los otros, cuando hacemos burlas, menospreciamos, demostramos la fuerza, pero es a través de la violencia, ¿no? Esto es en un masculino herido. La falta del respeto, el enojo como algo reactivo,
y exponerse a la sexualidad desde tener muchas mujeres en la pornografía, el estatuto de poder, el no sanar los traumas, el uso de poder, ¿no? Y la ausencia. Y por el contrario, que nos estabas platicando, hice este pequeño resumen, tomando como todas las notitas, qué significa un masculino sagrado, un masculino consciente. Recuerda que esto es tanto hombres como mujeres. Es el emprender, la energía bueno, el ímpetu, la presencia, la protección, la fuerza, la aceptación, el poder dirigir y aventurarse, la estructura y las reglas, que es cuando lo conectabas con el super yo, que me pareció también muy importante, y ver la parte como más racional y práctica, a diferencia de la energía femenina, que es mucho más receptiva o empática, ¿no? Y la templanza. Entonces, estas son algunas de las características para que tú vayas identificando, porque nos hacen una pregunta aquí, que conecto todo esto con lo que nos dice María Ángeles Elizondo. Dice, ¿crees que algunas madres solteras, al asumir el rol de padre y madre, sienten que deben de ser rudas o fuertes para poder suplir esta parte masculina? Qué bonita pregunta. Wow, qué hermosa pregunta y me siento totalmente inhábil de responderla sin ser mujer y madre. Pero sí, sí creo, o sea, si una opinión al respecto conforme las pacientes que he tenido madres solteras, la verdad, hijo, es algo que hablaba con una colega pediatra buenísima. Eh, Hay muchísimas madres solteras que sobrecompensan también eso, ¿no? Y la ausencia del padre, pues sí se puede volver algo contraproducente para sus propias expectativas, tanto personales como sociales, porque la realidad es que no necesitan, para mi punto de vista, ser ese relevo absoluto de la energía masculina. Hay figuras masculinas circundantes que pueden funcionar también para servir de ejemplo de masculinidades saludables, que no tiene que siempre cumplir la mamá todos esos roles, y menos si son madres solteras. Híjole, hijo, algo que pediría, déjense de exigir tanto. Hacen ya demasiado, ya. Gracias, hacen muchísimo como para seguirse exigiendo cada vez más. Quítense estos pesos y cargas que no necesitan. Y no todas las mamás ni todos los papás, es más, yo creo que ninguno lo va a hacer perfecto. Siempre va a haber un niño y niña que creciendo va a reclamarle algo a la mamá y al papá, siempre. No se preocupen, quítense tantas cargas, ya tienen suficientes, ¿no? Y Eso creo que la diría yo. palabra que dijiste fue sobrecompensa, ¿no? Es exactamente esa palabra, porque entonces no estás siendo tú, estás siendo algo que no eres. Y creo que el mensaje de hoy es contacta contigo, con tus energías, para que puedas juntar tu energía masculina con tu energía femenina, pero no ser algo que no eres. Cuando sobrecompensas, siempre el sobrecompensar conlleva algo que no eres y eso va a llevarte también al miedo, ¿no? Sí. Entonces, me gustó esa palabra que utilices. Sí, totalmente. Y también poniendo acá, recuerda que, María Ángeles, que todo lo que hemos dicho es no meter al masculino herido. Y justamente el masculino herido es aquel que es el rudo y el fuerte, ¿no? Entonces, recuerda que el hecho, el simple y bellísimo hecho de que tú conectes con con tu femenino sano y con tu masculino sano, le estás dando, como decía hace rato Oscar, la integración de este yin y de yang a tu hijo, a tu hija. Entonces, el mero hecho de que tú estés integrado, comprendiendo estas dos fuerzas, estas dos energías, masculina y femenina, entonces eso mismo es lo que le estás educando y transmitiendo a tu hijo. No tienes que sobrecompensar nada, como lo decían ahorita Oscar y Mariana. Y también bien dicho, ¿no? Estará el tío o estará el maestro o estará el compañerito que es incluso un poquito mayor que tú, pero siempre está ahí, el universo siempre nos contiene, tenemos siempre ahí. Entonces, en la medida que tú vas conectando con una cuestión sana, es en la medida que él va entendiendo de decir, esto es lo que necesito. Porque si vienes a compensar esto rudo, lo más seguro es que le estás educando a tus hijos el que vayan a buscar esta fuente de masculinidad ruda, distorsionada. ¿No? Sí, Entonces, pues gracias por todas sus gracias. preguntas, a todos Oigan, los nada que más han... para Sí, terminar, a todavía ver si me nos dejan vamos, queremos compartir hacerte... Ay, sí, adelante. no, compartir el violentómetro. Sí, es una pieza de información bellísima que saber, si me dejan compartir, Claro. porque por ahí también puede ayudarnos de cierre, ¿no? De que la masculinidad, como entre
Ahí está. Ya. Pues también tiene que ver más allá, energías femeninas y energías masculinas, necesitamos tener como consciente que la violencia está en muchas formas, en muchas maneras, en muchos lugares, ¿no? Entonces, este violentómetro fue creado por la Ibero, si no me equivoco, y después fue adoptado verdaderamente muy bien por la comunidad en general de derechos humanos, y sobre todo en temas de derechos humanos familiares, etcétera, ¿no? Entonces, acá pueden ver cómo vamos desde la violencia que está en el punto 01, que son las bromas hirientes, chantajes, mentiras y engaños, y ahí va subiendo. Ignorar y ley del hielo, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar, y van viendo cómo va subiendo y subiendo y subiendo, hasta que ya podemos encontrar manosear, caricias agresivas, ¿no? De estas que suenan entre juego y juego, ¿no? Este, podemos observar cachetear, patear, ¿no? Encerrar, amenazar con objetos y armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual y violación. Entonces, y obviamente feminicidio o asesinato, ¿no? Entonces, nada más es un pedazo de información que me gusta compartir. Revísenlo, chequenlo, ténganlo a la mano y sean muy honestas y honestos con qué nivel de violencia están ejerciendo hacia sí mismos, hacia ustedes, primero, hacia ustedes aquí adentro y después hacia afuera, ¿no? Sí, Era eso, ¿no? 100%. Qué bonita la información que nos compartes, porque es un espejo muy bello y muy nítido, ¿no? El poder entender desde dónde está la violencia y cómo la aplicas tú, ¿no? De repente le dices, ay, 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 no seas chillón o chillona, ¿no? ¡Pum! Ya aventaste una violencia. Eso Y ya es decir, ay, violencia. no, 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 te justifica, Eso es que te violencia. las volviste a hacer, ¿no? Entiendo que de repente hay humor, en México usamos mucho la carrilla, dependiendo cómo te vas llevando, creo que eso también es una agilidad mental, siempre y cuando el contexto sea permitido y entiendas que hay un respeto, hay un límite, por supuesto, para la carrilla o para el humor, y tú vas viendo con quién sí y con quién no, evidentemente, Así ¿no? es. Pero justamente esto que nos compartes, pues sí, si nos puedes después mandar esa Claro, información, a mí me encantaría con gusto. tenerla. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, pues todo este programa ha sido con su riqueza tan plena, tan radial. Muchas gracias por toda tu Muchas sabiduría y gracias. Gracias a queremos cerrar ustedes. con una última pregunta, que es la pregunta que tenemos a todos nuestros invitados, y es, ¿cuál es tu mayor aportación a la humanidad desde tu vocación? Wow, qué gran pregunta, gracias. Bueno, voy a meter algunas palabras acá. Yo siento que desde muy pequeño mi objetivo y mi meta de vida es trascender, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y mi ser, al menos en esta experiencia de vida, he elegido lograrlo a través de ayudar a las personas a sanar, a través de utilizar mi mejor versión para que otras personas también puedan ser su mejor versión. Esa es la pasión de mi vida, poner mis herramientas, mis conocimientos, mis ignorancias, ¿no? Todo lo que soy para que otra persona pueda tener al menos una sonrisa, ¿no? Y de ahí en fuera, pues la verdad, estoy a disposición del servicio de la humanidad, aunque suene loco, me Aquí no suena considero, loco, aquí al contrario, aquí somos muchos que tenemos esa locura. pues Sí. bueno, pues me considero un alquimista de realidades, una persona que puede apoyar a que creas la realidad que tú quieras creer, ¿no? Entonces, pues eso, por eso quizá me metí a estudiar psicología, más allá por reparar mis traumas o por querer ayudar a la gente. Por eso me metí a estudiar eso, por eso me he dedicado tantos años a educación, por ejemplo. La niñez es el futuro, aunque suene como un cliché, pues es una realidad y uno de los dispositivos de transmisión de la masculinidad tóxica es la escuela. Luego lo hablamos y hay espacio. Y de ahí, pues mi vida ha trascendido en compartir un poco de bienestar, un poquito de esperanza, tan solo un poquito de esperanza. Por ahí luego les comparto, tengo un disco que se llama De amor, revolución y otras utopías dignas de alcanzar o dignas de luchar.
porque pues la verdad quizá la utopía de la paz sea muy grande, pero podemos quizá vivir con paz, ¿no? Día a día, ¿no? Cada quien. Quizá la utopía del amor perfecto, ¿no? Es muy grande, pero si podemos vivir todos los días compartiendo una palabra de amor, ya lo logramos, ¿no? Entonces eso es para mí el objetivo de mi ser lo que creo considerar mi última vida. Entonces espero dejar en este espacio y tiempo al menos la misma alegría que yo he tenido en la vida. Entonces, eso. Qué bello lo que nos compartes, siendo desde tu vocación lo que eres, esta parte de la inspiración a través de el yo me reparo y entonces comparto esta luz. Y esto que dices de la utopía, pues claro, es que si realmente empezamos a sanar y empezamos a vincularnos desde una masculinidad consciente, evidentemente también con la feminidad consciente, vamos a lograr esta utopía que podría ser una realidad no tan lejana. Pero el trabajo está en ti, recuerda, nada ni nadie puede hacer tu trabajo, eres tú tu propia responsabilidad, eres tú el que puede integrarse como mujer, como hombre, busca estas características positivas, conscientes, sagradas de la masculinidad y conéctate con ella para que puedas sanar tu pasado, puedas sanar tu presente y evidentemente proyectar eso a un futuro, que es lo que vas a compartir con la humanidad. Eso es lo que nos está dejando hoy Oscar, su mensaje de decir, me transformo yo, porque eso es lo que comparto. Ahora imagínate que este deseo y esta parte de cómo aporta Oscar, lo puedas hacer tú también en tu propio ser, buscando tu propia mejor versión y compartiendo eso con tus seres queridos y con toda esta humanidad. Entonces, gracias, ha sido un honor, ya estamos a la raya de nuestro programa. Gracias a todos los que se mantuvieron presentes, atentos, a los que participaron. Recuerda que todos los lunes estamos para servirles, estamos en estos programas gratuitos, todos los lunes en punto de la 1. Tenemos el mes de junio, la energía masculina para poderla desarrollar, trabajar. El próximo lunes vamos a tener una meditación muy bella justamente trabajando esta energía masculina. Y recuerda que el último lunes de mes vamos a tener nuestros grupos, nuestros círculos de conciencia para que puedas compartir qué es lo que te cuesta trabajo en tu masculino herido, qué es lo que tienes como asertivo en tu masculino sano. Estamos para escucharte y todos los programas se quedan grabados aquí en nuestro canal de Facebook, pero también recuerda que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Spotify. Entonces, toda esta bellísima información está al alcance y es gratuita. Entonces, por favor, también comparte. Muchas gracias a todos. Oscar, de verdad un honor. Gracias por tu masculinidad consciente, tu sabiduría. Un intento. Y pues esperemos que se repita. Ya veremos que sí. Qué. Muchas gracias. Espero que sí. Gracias, Carlene, por tu invitación, por tu contacto. Es un honor. Y Mariana, gracias por las grandes preguntas. Encantado. Cuando podamos seguir viéndonos, colaborando, será un honor. Y todas las personas que nos pudieron ver, muchas gracias por escuchar, por abrir sus mentes y sus corazones, por sus rostros y sus presencias. Y esperemos cualquier cosa que necesiten, hombres, mujeres y no binarios y lo que quieran, bienvenidas, bienvenidos. Toda la humanidad es bienvenida a que trabajemos en nuestro ser para regalar un poco más. Muchas gracias. Exacto. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Carla. Y gracias a ti que estuviste aquí con nosotros, con tu presencia, con tu esencia, para seguir generando un cambio. Es lo que buscamos. Gracias. Como bien dice Carla, cualquier duda, estamos en Educadores de la Conciencia aquí en Facebook y nos vemos próximo lunes. Gracias. Chao. Bye, bye.